Bienvenidos al Catecumen. Un fuerte aplauso, señores. Hoy tenemos un contenido sumamente ultra mega especial porque estamos en vivo desde San Francisco de Macorís, desde la iglesia Comunidad de Paz, con los jóvenes de Comunidad de Paz. Un fuerte aplauso por eso. Y hoy vamos a estar tratando el tema del libre albedrío. Frente a un auditorio de 1000 personas. Claro que sí. Sobre todo, eso está reventándose allá atrás. Y gente afuera. Correcto. Las taquillas no dieron. No dieron la taquilla. Eso es así. Entonces, quédese conectado a lo que tenemos para hoy. Esto es el Catecúmeno. Bien, muchachos, ¿cómo se sienten? Estamos bien, un poco tenso, pero ¿Un bien. poco tenso usted? Usted estaba aquí ahorita desbordado. Desbordado, aquí querés. Sosteniéndome. Suéltate ahora. Exactamente, vamos a ver ahora. Aquí ya hay un hermano que está prejuiciado porque él cree que tenemos un complot en contra de él. Sí, ese muchacho es así. Pero, Normalmente él ¿de qué piensa estamos eso. hablando? Entonces, ¿De qué estamos hablando? Sí, sí. como ya ustedes saben, hoy tenemos el tema de el libre albedrío. Yo no sé cuántos de los que están ahí sentados creen en el libre albedrío o creen realmente en la predestinación total y que no tienen control. Pero vamos a ver qué dice la Biblia y qué planteamos aquí en esta hermosa noche. Bien, comencemos con lo siguiente. José Luis, Frankie, Yo primero. ¿un sí o no? ¿Un sí o no? No, está bien, está ¿Cree bien. usted en el libre albedrío, sí o no? Sí y no. Ok. Ambas son verdaderas. ¿Son verdaderas? ¿Usted va a explicar eso? Anthony Morfa. Hay que ver el concepto, definir a dónde aplicamos el libre albedrío y cómo, para poder responder esa pregunta cerrada, porque es una pregunta bocapié. Es ¿O decir, usted cree que debo decir sí o no? sí o no? Ok, pregúntale a Randy. Profeta Randy. Dios Randy mío. Sedano, ¿usted cree en el libre albedrío, sí o no? Oh, pero varón, claro que sí. Ahí está el problema tuyo, porque 100%. es cerrado siempre. Claro que sí, que yo creo en el libre albedrío. Sí. Pero ¿Estás seguro? Claro, cómo no. Seguro. Por supuesto. Mi sonrisa lo dice. Eso no, hay que tener cuenta con eso. 100% creo. ¿Cuánto le creen? Lo confíen. Yo me cuesta creerlo. Me cuesta un poco. ¿Verdad? ¿Sabe que hay un planteamiento interesante que está haciendo Anthony? Que al parecer el libre albedrío es circunstancial. Porque él dice que hay que ver la situación. Entonces, ¿usted pudiera explicarme un poquito más sobre eso? Bueno, si tomamos de referencia lo que va a decir Randy, porque yo sé lo que él va a decir. Porque fue ensayado te esto. conozco. Fue ensayado. Yo estaría de acuerdo con él en que no existe el libre albedrío. Pero también uno leyendo, investigando, en cuanto a moral se refiere, nosotros sí tenemos libertad de tomar algunas decisiones y ser responsables de cosas que hacemos. O sea, no todo está como que guionizado y que ya yo vivo así con los ojos cerrados porque lo que va a pasar es lo que va a pasar. Esa es su postura. Sí. Es bueno que entendamos aquí en esta mesa y los que están aquí presentes algo interesante. Este tema del libre albedrío tiene años y Discusión. más años en discusiones, Más de incluso 2000 años. tiene bandos a nivel teológico y todavía no han llegado a un punto en común, ¿verdad? Así que no pretendemos tampoco encontrar la fórmula del agua hoy aquí, ¿verdad? Descubrir el agua tibia en polvo. Entonces, es bueno tener eso claro. Entonces usted dice que el ser humano, Anthony dice que el ser humano en un cierto sentido, pues sí tiene a nivel moral un libre albedrío para poder decidir o no. ¿Qué opinión se le merece a usted esa postura? Mira, lo primero sería definir qué es libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío?
Y si es mencionado en la palabra, porque estamos en una iglesia aquí hablando de algo que no es mencionado en la palabra, lo menciona el libre albedrío en la palabra. Claro que no. Ahí santo. ¿Y qué buscamos aquí entonces? No está en la Biblia. No existe el término en la Biblia. Hay un reto, el que encuentre la palabra libre albedrío en la Biblia, entonces nos deja $1,000 saber. de una vez. $1,000. A los foques ofrece 100, nosotros ofrecemos $1,000. Nosotros no somos hijos del dueño del oro y la plata. Amén. Tenemos más que él. Mira, lo primero que hay que definir libre albedrío. La teología define el libre albedrío. La teología, no la Biblia. Como la capacidad que Dios le dio al hombre de poder tomar sus decisiones sin pretender o sin necesidad de tener una influencia sobre sí. O sea, el hombre es capaz de tomar en la vida sus decisiones y de eso pende todo lo que va a pasar con su vida. Eso ya lo están acuñando, ya le están bajando 2 y ahora están diciendo que es solamente en la parte moral. Pero por mucho tiempo se ha tratado también en el tema de la salvación, en el sentido salvífico, de que si el hombre puede tomar o no la decisión de seguir a Dios. ¿Cómo yo veo el libre albedrío? Para mí el libre albedrío ha sido la forma como que el hombre ha encontrado para definir lo que ha sido la voluntad de Dios sobre la humanidad. O sea, verticalmente, o sea, de Dios hacia nosotros, yo veo omnisciencia, yo veo soberanía, yo veo omnipotencia. O sea, Él lo sabe todo, Él es soberano y Él tiene todo poder. En el plano horizontal, entonces la gente ve supuestamente al hombre tomando sus decisiones. Pero hay unos hilos, que son lo que yo entiendo, que nos están guiando desde el cielo. Ahora, yo veo a Anthony tomando decisiones. Yo veo a Anthony equivocándose porque fue su voluntad. Yo veo a Anthony tomando grandes decisiones porque él decidió tomar las grandes decisiones. Sin embargo, cuando vemos eso en las historias bíblicas que nosotros mismos predicamos, entonces tenemos que darnos cuenta que esas grandes historias, esas grandes decisiones han sido hilos movidos por Dios para que esos hombres puedan decidir y hacer lo que han hecho. Entonces yo no veo tal libre albedrío ahí. Yo no veo tal nivel de libertad de decisión, sino que veo un Dios que profetiza 400 años antes lo que va a pasar. Veo a un Dios que 2000 años antes decide lo que dice lo que iba a pasar después. Y profecías que todavía están sujetas a que sucedan. Entonces yo te pregunto, ¿cómo la humanidad en verdad puede decidir cumplir las profecías de Dios si no es un Dios que mueve todos los hilos a su favor? Yo no veo tal libre albedrío en todo eso. Bien. Así que hay argumentos suficientes. Diga algo usted, de que está muy calladito. Bien. No, yo estoy escuchando al exégeta disertar en esta noche. Bien, en mi caso, como ya yo le había dicho, yo creo que sí, que no. Y es por el hecho de que el libre albedrío tiene como 2 menciones en las que se puede hablar. Esa es la parte de la moral y ya está en la parte de la salvación. Definitivamente, en términos de salvación, el hombre no tiene libre albedrío. O sea, de decidir si ir o no ir a Dios. Por el hecho de que la Biblia misma dice que no hay uno que busque a Dios. Todos se desviaron, todos pecaron, todos se hicieron inútiles. Ahí está en Romanos 3:23, por ahí es que anda. Entonces, en términos de salvación, el hombre no puede decir, o sea, un pecador no puede como que levantarse mañana y decir, yo como que hoy quiero salvación. Eso no pasa. Eso solamente pasa por el trabajo del Espíritu Santo que le da vida a la persona. Entonces esa persona bien elige a Cristo, pero es por un trabajo que ya el Espíritu Santo hizo previamente. Entonces ya en términos de responsabilidad moral, o sea, la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, en la Biblia yo no lo veo como un este-oeste, sino que son 2 cosas que al mismo tiempo pasan. O sea, es como que pasan al mismo tiempo. Y muchas personas podrían decir que es una contradicción, pero no es una contradicción. Viene a ser más como una paradoja. Porque para hacer una contradicción sería como que yo diga, el hombre es libre y el hombre no es libre. Ahí yo estoy afirmando que 2 cosas contrarias son verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es como que yo diga, María está embarazada y María no está embarazada. Eso, ahí hay una contradicción. Pero lo que el libre albedrío está diciendo es, Dios es soberano,
o la Biblia, mejor dicho, lo que enseña es Dios es soberano, proposición primera, Sí. y parte B, el hombre es responsable. Ahí no hay Pero- una contradicción, sino que es una paradoja. Pero es omnisciente Dios también. Dios es omnisciente. O sea, que Él conoce previamente a mi error, el error que yo voy a cometer. Él lo conoce. Pero, para terminar ya la parte, porque a mí lo que yo no veo en la palabra y en general en la vida, yo no veo robots. O sea, como que Dios construyó robots, sino que Dios hizo personas que tienen su imagen, que así como Él elige en cosas, nosotros podemos elegir. Obviamente se limita porque Él es el creador y nosotros somos criaturas, pero eso yo lo puedo ver en la palabra. ¿Cómo ustedes pueden entonces explicar Apocalipsis 3:20? No, como ustedes pueden, no, tú eres ¿Qué parte dice, de esto. qué dice Apocalipsis 3:20? Apocalipsis 3:20 es el pasaje que dice: aquí yo estoy a la puerta y Y llamo. llamo. Si abriere la puerta, bueno, aquí lo tenemos. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Pero- Eso todo el tiempo se ha usado como un versículo evangelístico Evangelístico. para sí. decir que nosotros tenemos la decisión de dejar entrar a, de dejar a Cristo entrar en nuestro a corazón. Ahora, algo no? importante, ¿ese texto realmente se está refiriendo al tema de salvación? ¿O estoy fuera de contexto? ¿O está No. fuera de contexto aplicarlo, ese texto, para aplicarlo a un mensaje evangelístico? Está fuera de contexto. ¿Por qué? Porque a quien se le está hablando es a una iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿A cuál? Antes, no te A la Odisea. Llévame a 10. Llévame a 10. A la Odisea, a la Odisea. A la iglesia de la Odisea. Eso es lo mismo con el pasaje de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso Ey, se le no, dijo no, a un no, hombre. No me le ponga la mano a ese. Ok. Eso se le dijo a una persona. No. Y entonces Josué 24:15, ¿no es que el versículo que a ustedes les gusta refutar? ¿Cuál? Pero yo y mi casa... Yo y mi casa serviremos a Jehová. Elijan ustedes hoy a quién servir. Exacto. Si a nuestro Dios o al Dios de sus antepasados. Ajá. Sí. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Santo Dios. Amén. No, pero lo único que yo dije fue que el que dicen cree y tú y tu casa serán salvos. No, O sea- eso es verdad, es un disparate. Porque, o sea, lo que pasa con ese versículo en particular, pasé como ese paréntesis, es que es una historia en hechos que se le dijo a una persona en particular. Entonces, como es una centurión. historia, nos está describiendo lo que pasó. No es prescriptivo que nos dice lo que va a pasar con nosotros. Perdón, no al centurión. Dije el centurión, no fue al centurión, fue al guardia cuando Ajá. Pedro y Silas adoraron y la cárcel se abrió. Exactamente. Eso. Volviendo al tema, yo quiero entonces tomar algo de lo que decía Randy, una pregunta. Él decía que por la omnisciencia de Dios, por su soberanía y como él es, lo otro es Omnisciente, Siente- omnipresente y siente- omnipotente. Omnipotente. Omnisciente y soberano. y su omnipotencia. Entonces, decías que el tema que la gente ve como que yo puedo, como que el ser humano puede tomar decisiones, pero no ve algunos hilos que están detrás de eso. Entonces, realmente, en cuanto a eso, se pudiera pensar que las decisiones que toma el ser humano, entonces, la responsabilidad de sus actos no son necesariamente de ellos, sino parte del plan divino. Sí. Es que yo te ¿Seguro? voy a decir, claro. Y yo te voy a decir, en la historia bíblica, ha habido gente que ha cometido casos más atroces o más escandalosos que gente que perdió su vida por cosas más ínfimas y mínimas. por ejemplo, David Saúl. Sí. Todo el mundo dice, sí, lo que pasa es que David tenía una actitud diferente. Sí. El caso es que David la tuvo, Saúl no. ¿Por qué no la tuvo? El caso Pedro Judas. Es verdad que lo que Judas hizo fue peor que lo que hizo Pedro. El problema es que lo que hizo Pedro fue anunciado por Jesús, permitido por Jesús y consolado por Jesús. Pero espérate, ¿qué hizo Pedro? Espérate, Porque cuando negó a Jesús Estamos, 3 veces. ok, estamos asumiendo. Jesús le dijo a Pedro, mira, yo te voy a negar 3 veces, tú me vas a negar 3 veces, ciertamente tú me vas a negar 3 veces. Pero antes de eso le había dicho, había pedido a Dios para que su fe no falte. Pero antes de eso también le dice, ¿dónde se iban a encontrar otra vez? sí.
Entonces, eso habla de un Dios omnisciente que tiene un plan con una persona y le está permitiendo que falle incluso para trabajar su corazón. Sí, pero que ahí yo Judas estoy- no tuvo ese chance. No, Punto. definitivamente, pero el hecho es que, o sea, yo no estoy viendo, porque eso es lo que creo que tú estás viendo, es como una contraposición entre la soberanía y la responsabilidad humana. Es así. Es que la responsabilidad humana la definimos nosotros. No, mira, por ejemplo, mira lo que dice en Isaías 10:5. Bueno, 10, versículo 5. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Qué aflicción espera a Siria? La vara de mi ira. Eso es hablando el Señor. Yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. Exacto. Envío a Siria contra una nación pagana, Exacto. contra un pueblo con el cual estoy enojado, o sea, con Exacto. Israel. ¿Quién lo está utilizando? ¿Quién El lo está Señor, enviando? Dios. ¿Quién lo está enviando? Dios, pero Ok. vamos allá. Ok. Asiria los saqueará, y los pisoteará como a polvo debajo de sus pies. Pero el rey de Asiria no comprende que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa forma. Su plan solo consiste en destruir, en aplastar a las naciones una tras otras. Dirá, pronto cada uno de mis príncipes será un rey. Hemos destruido a Calno como hicimos antes con Carquemis. Carquemis. Amat cayó ante nosotros como antes. Bueno, el punto que yo quiero encontrar es el versículo 12 que dice, si hemos acabado muchos reinos, eso es lo que está diciendo el rey. Entonces el versículo dice, después de que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo su propósito en el monte de Sión y en Jerusalén, volverá contra el rey de Asiria y lo castigará porque es soberbio y arrogante. Entonces ahí tú te estás dando cuenta de que así, o sea, el Señor está utilizando la soberbia de Ciro, pero al mismo tiempo lo está haciendo responsable, porque en su corazón está eso. Entonces ahí tú te das cuenta que están ambas cosas funcionando, tanto la responsabilidad del hombre porque el corazón es pecaminoso, como la soberanía del Señor, que es la que está utilizando esa misma pecaminosa. Pregunto. Déjame terminarte. Pregunto, bajo el mismo argumento que tú dijiste Ajá. de la salvación ahorita, Ajá. ¿no podía entonces Dios penetrar el corazón de ese hombre? ¿Vuelve? Bajo el mismo argumento que tú utilizaste de la salvación, ¿no podía Dios penetrar el corazón de ese rey? El tema es Yo que... estoy viendo ahí los dos planos, pero los dos planos en el punto que yo te expliqué. Ujú, Un Dios que está utilizando un reino para castigar otro, sí. y uno que en el plano horizontal, que es el plano que nosotros podemos interpretar y ver, está pensando que se la está comiendo él, pero no Sí. se está dando cuenta que hay un Dios que Que lo lo está está utilizando. utilizando. Sí, mira cuál es el tema que yo tengo con esa posición de que lo está viendo simplemente. Es que al final de cuentas tú estás haciendo responsable a Dios de actos pecaminosos y eso es imposible. ¿Cuál es acto pecaminoso? Que, o sea, ellos, la arrogancia y la soberbia de su corazón, el Señor le está poniendo para que ellos actúen de esa manera. Pero es que él la utilizó. No, Él la utilizó, Él no Pero la eso es, puso. es distinto cuando él Es utiliza distinto. algo que ya, Sí, que pero ya es que está eso en fue ti. lo que pasó. Él lo utilizó, pero déjame volverte al punto de las, porque no quiero que lo mezcle. El Señor lo está haciendo responsable moral, no responsable en términos de salvación. Son dos cosas muy diferentes. Pero es que está bien, pero es que yo no estoy hablando en términos Es que lo de mezclaste. salvación. No, Lo yo no estoy hablando, mezclaste. es que yo no estoy hablando en términos de salvación. Lo que yo estoy hablando es que ese rey, que Ajá. Dios sabía que ciertamente era arrogante, que Dios Ajá. sabía que ciertamente tenía un corazón malo, Dios lo Lo utilizó utilizó. para castigar a otro reino. Pero el yo Señor es pregunto, responsable pero de- está bien. ¿Cómo era el corazón de Saulo? No, espérate. El corazón de Saulo, ¿cómo era? Como el corazón de Saulo, hay más gente aquí. No, pero que el recuerda. corazón de Saulo era un corazón celoso por la obra de No, Dios. no. Era un corazón que perseguía a la iglesia. Sí, pero Ok, era un corazón, pero él ok. perseguía a la iglesia basado, Bien, o sea, bien. desde la perspectiva En su de creencia. que él creía que Pero estaba haciendo lo perfecto, correcto. Como que era arrogante y orgulloso, porque también creía que dentro de su arrogancia estaba bien. Yo pregunto, ¿quién cambió el corazón de Pablo? De Saulo. Saulo. El Señor. ¿Quién encontró a Saulo? Dios. Sí. ¿Fue Ese es Saulo que Jesús. buscó perdón. ¿Fue Saulo que buscó a Dios? No. ¿O fue Dios que se encontró Salió. con Saulo y le cambió la vida? Sí. Sí. Amén. O sea, Pero entonces lo tú que- quieres decir No, que lo ahora que- no puede entrar no, una que- gente y buscar a Dios aquí. No, ¿qué quiero decir? Lo que estoy diciendo es Oh, pero- que Dios interviene en el corazón de la gente cuando Él quiere intervenirlo. Es que, o sea, Ok. yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que tú estás mezclando o sea, la salvación de Saulo
con la responsabilidad moral del rey de Asiria. El rey de Asiria, el Señor no lo estaba salvando. Él lo estaba haciendo responsable pero igual, moralmente. lo que te estoy diciendo es, no te estoy hablando de la salvación. Estoy diciendo que Dios intervino y Pero- cambió el corazón de Saulo, pero es aún sin Saulo buscarlo. Sí, pero es que eso es salvación. Pero es que no fue salvación solamente. Pero todo esto estamos viéndolo, o sea, todo esto estamos viéndolo en el panorama bíblico. Para todos debe ser claro saber que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está persiguiendo una sola cosa: mostrar el plan salvífico de Dios para la humanidad. Sí. Todos los elementos que intervienen en la Biblia, todas las cosas que vienen a ella, que pasan en ella, tienen que ser obligatoriamente hilados por Dios, porque Él está conduciendo al hombre, a los hombres que están usando en esa historia, para mostrar su plan de salvación. Sí. Ahora, sacándolo desde esa perspectiva, y creo que en esa parte todos estamos claros, cuando decidimos entrar en la voluntad de Dios, no tenemos libre elección. Pero es que hay gente que no decidió estar en la voluntad de Dios, Sí, que igual no tuvo libre pero, elección. pero es que decidimos, o sea, ¿Por qué Dios- no decidimos, cuando entramos en la voluntad de Dios, que es cuando básicamente cedemos y nuestro corazón es transformado por el Espíritu Santo, por su obra y Bien. todo lo demás, y entramos ahí y nos abrimos, descansamos totalmente en los brazos de Dios y nos sumergimos en su propósito. Esa es la decisión de quien puede conocer a Dios en esa dimensión. Entonces, cuando llegamos ahí sí yo entiendo, desde mi perspectiva, no tenemos elección, no hay una libre elección de yo saber qué hacer y qué no hacer, porque ya mi vida está guiada por otro que es superior a mí, y yo he rendido mi voluntad a la voluntad de mi ser superior, que es Dios. Una pregunta. ¿Por qué Dios no respetó la decisión de Jonás? ¿Por qué Dios? No respetó la decisión de Jonás. Porque al final él tenía un propósito mayor. Pero está sobre bien, Jonás. el propósito era la salvación de aquel pueblo. También. ¿Por qué Dios no respetó el libre albedrío de Jonás, que decidió no ir a Nínive? Porque ya tenía destinado para Jonás una obra Pues específica. entonces, ¿dónde está el libre albedrío ahí? Pero es que Es que vuelvo, al final, pero él que tomó vuelvo y una- repito. Pero vuelvo y repito. Es que yo no- Cuando el estamos... libre albedrío, ¿dónde está? Pero que es que, vuelvo... ok. si tú te das cuenta, o sea, al final se hizo la voluntad del Señor. Eso es cierto. Pero Jonás hizo lo que él quiso. Pero al principio. Jonás inicialmente hizo lo que quiso, porque él se fue para Nínive. No, Jonás nunca hizo lo que él se quiso. fue para Jonás nunca hizo lo que quiso. Pues mire que sí, porque la Biblia No, lo dice. la Es que Biblia- entonces Jonás era un robot. Pero espérese. Oh, pero ve acá. Espérese. Es que, señores, todavía cuando Jonás... Haga su apuesta, ¿quién es que va? Vamos. Espérate, es que la Biblia está ahí. La Biblia está ahí. Todavía Jonás fue el tipo más frustrado de toda la Biblia. Sí. Todavía... Es más amargado que... Todavía Jonás dio el mensaje, la gente se arrepintió y Jonás no había hecho su voluntad. No hizo la parte. Jonás se sentó quillado y Dios mismo les creó una mata Correcto. y lo puso ahí. Y lo que le dijo a Dios, tú ves, yo sabía que tú le ibas a perdonar. O sea, todavía Jonás no está haciendo su voluntad. ¿Por qué Dios no respetó? Entonces, pero una pregunta, porque también hay un contexto ahí detrás de Jonás, con Jonás, porque Jonás tenía ese odio y tenía todo eso, pero por algo que había pasado previo. por las cosas que pasan horizontalmente. Entonces, Dios tenía la culpa de ese rencor que había en el corazón de Jonás. No, no necesariamente. Pues nada. No necesariamente, no necesariamente porque la historia está ahí. La historia está Entonces, ahí. pero Ahora, ahí- lo que yo estoy viendo es un Dios utilizando a un tipo que a pesar de sus dolores y queriendo él responderle de sus dolores, no pudo, mi amor. Sí. Porque lo que Dios quería era que él fuera a predicar a Nínive. Sí, pero que, o sea, porque yo entiendo lo que tú estás diciendo. Pero si me Pero entiendes, es que entonces, no- ¿por qué no te arrepientes? Varón, lo veo muy callado a usted y no está diciendo nada aquí. No, porque se la estoy guardando. No. Mira, lo que pasa es que yo no estoy viendo una contradicción ahí. Es que son las dos cosas. Por ejemplo, Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. ¿Tú estás de acuerdo con esa cosa? sí, claro. Es la misma manera en la que funciona la responsabilidad del hombre y la soberanía del Señor. Son las dos cosas al mismo tiempo y no es una contradicción. Pero está bien, que estamos hablando del libre albedrío. Ok, volvemos al Yo libre estoy albedrío. diciendo, ¿por qué Dios no respetó la voluntad de Jonás? ¿Por qué Dios no respetó la voluntad de Jeremías? Jeremías, señores, Jeremías Mira, le yo no- dice a Dios, Jeremías le dice a Dios, fuiste más fuerte que yo, me sedujiste. Sí, porque al final, o sea, nosotros tenemos libre albedrío. En términos, o sea, responsabilidad moral, nosotros somos responsables.
Pero para ponerlo como en una ilustración, Ujú. que yo creo que fue de mi pastor que yo le escuché, no me acuerdo. El punto es que nosotros no lo podemos imaginar como un juego de pelota, donde tú tienes las personas que tienen reglas y están dentro como de un field o como una cancha. Pero hay unos límites que la cancha tiene, que están determinados por quien construyó esa parte. Nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos dentro de esa cancha. Tú puedes correr para allá o para no agarrar la bola, tú puedes... Pero llega un punto en el que ya tú estás violentando el límite que se te puso. Entonces ese límite yo lo vendría a ver como la voluntad del Señor, que al final esa es la que se va a establecer, porque la palabra dice en una que el Señor hace lo que Él quiere. Pero al fin, o sea, al mismo tiempo, el hombre es responsable de las decisiones morales que toma. No es el Señor el que pone, déjame ponerle un poquito de soberbia en su esa corazón. línea, en esa línea. Vamos a ir, entonces, porque se ha mencionado varias veces el tema del libre albedrío aquí en ambas partes en cuanto a la responsabilidad moral. Todo lo que hemos hablado y los puntos que ha debatido Randy sobre todo y que ha planteado, lo hemos visto bajo el contexto y todo el marco bíblico. Ahora, yo me pregunto, ¿será que mucha gente quiere convencerse de que no hay libre albedrío porque quiere actuar de manera medalaganaria y terminar diciendo, Dios sabía que yo lo iba a hacer y yo no tengo control de eso? No, es que yo creo que Porque yo creo que mucha gente a veces insiste en este tema del libre albedrío en cuanto a su responsabilidad moral, porque hay que estar claro, la Biblia tiene demasiados textos bíblicos que hablan y nos convencen o nos muestran que a través de yo elegir a Dios, yo elegir hacer lo bueno, realmente no está en la naturaleza humana, en la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? En eso hay que estar claro. Pero hay personas que probablemente lo que quieren es hacer entender que los pecados que están cometiendo, su manera medalaganaria en la que vive, realmente porque Dios lo hizo así y tenía que pasar así y Dios sabía que iba a pasar. no, porque ya eso es otra cosa. ¿Qué es eso entonces? No, eso es pesadumbre, porque una cosa es aquel que ha encontrado la salvación, el que realmente ha encontrado la salvación, tiene la manera de vivir de que es salvo. Y hay unos frutos que se reflejan en el que ha encontrado la salvación, y la Biblia los menciona claramente. Correcto. O sea, ¿por qué que no es un tema de que yo diga yo sí o tú no? Eso yo no lo sé, nadie lo sabe con certeza. Ahora es un tema de que cuando tú tienes la conciencia realmente de Dios, tú puedes tomar las decisiones como Dios las tomaría, porque eso lo impregna en tu corazón. Correcto. Y tú aprendes en medio de dolores, porque esa es otra cosa. Señores, hay dolores que a la gente lo destruyen, lo sacan de Dios. Y ese mismo dolor en otros produce que te aferres a Dios. Correcto. O sea, mira la diferencia. Mira la diferencia. Y para mí eso es como Dios obra en el corazón de la gente. Te voy a poner un caso bíblico, porque es que a mí me gusta hablar de la Biblia. Correcto. Y, Fluya, varón, no hay miedo. y tengo un sermón que se llama Fiesta en el Cielo. No, el guión de Dios es perfecto. El que me conoce sabe que es mi frase favorita Cuando, de vida. cuando quieran pueden invitarlo para que lo predique aquí. Cojan el número 829. 8. Bueno. Mira la vida de José. José, un joven de 17 años. El profesor va a buscar el chivo. Vamos a buscarlo porque vamos para el texto, está hablando de la Biblia. Un joven de 17 años aproximadamente, qué sé yo, 17, 14, 17 por ahí. Que Dios le muestra en un sueño lo que va a hacer con él. No fue José No. que quiso. Dios Dios le le muestra muestra. en un sueño lo que va a hacer con él. ¿Dios habla a través de los sueños? En algunas ocasiones. Habla menos de lo que la gente cree, pero habla. Ok. O sea, yo a lo que la gente dice que Dios dice, yo le quito el 18% del ITEVIS de ley, La propina legal. le quito la propina legal y le quito un impuesto sobre la renta, y eso fue lo que Dios dijo. Lo otro no. Dios le muestra lo que va a hacer con él. Perfecto. Tú vas a tu familia, tus hermanos y tu padre con las estrellas o con los pajones se lo mostró, se van a inclinar ante ti. Eso fue lo único que Dios dijo. Como fruto de eso y por la arrogancia de José,
al contar sus sueños, sus hermanos se incomodaron con José. Bien, cosas que pasan en familia. No es normal eso. Correcto. Una mala decisión que tomó José. Habló demasiado. En su libre albedrío habló demasiado. Ok. ¿Verdad? Tomó la decisión de hablar demasiado. Sus hermanos, en su libre albedrío, toman la decisión de acabar con la vida de José. Pero cuando deciden acabar con la vida de José, en el libre albedrío de los que compraban, no recuerdo el nombre ahora de Los ellos, mercaderes. los mercaderes van pasando y en el libre albedrío de sus hermanos deciden, no lo vamos a matar. No, hay uno que dice, no, vamos a Exacto. cambiar de opción. En su libre albedrío decidió cambiar. Él decidió En su diferente libre a los albedrío demás. decidió cambiar. Ok. En su libre albedrío, entonces decide, no lo vamos a matar, mejor lo vamos a vender. En su libre albedrío, los mercaderes no se devolvieron para atrás con él. En su libre albedrío lo llevaron para Egipto. Correcto. En su libre albedrío lo compró Potifar. Todo el mundo decidiendo en su libre albedrío. En su libre albedrío, la mujer de Potifar se enamora de él. Pero yo estoy sintiendo que tú estás diciendo libre albedrío, cada quien, es como que cada quien está haciendo Todo el mundo está tomando sus decisiones. Su parte del papel, No, espérate. del guioncito que le tocaba. Todo el mundo está tomando Es así. sus decisiones. Él robó. Todo el mundo está tomando sus decisiones. Ok. La esposa de Potifar decidió enamorarse de José. Potifar decidió meterlo preso. José pasa años en la cárcel, quizás 4, dice. El carcelero decidió dejarlo muchos años. El carcelero, por su libre albedrío, decidió que José le cayera bien. Por la buena actitud que en su libre albedrío José tuvo. El libre albedrío está obrando. Sí. En su libre albedrío, o primero, en su soberanía, aquí sí entra, Dios le da 2 sueños al panadero y al copero, los cuales José los ve triste y en su libre albedrío decide preguntarle qué le había pasado. Mi loco, ¿qué tú tienes? ¿Qué tienen ustedes? Que lo veo triste. En su libre albedrío, el copero y el panadero le cuentan el sueño a José. Correcto. En su soberanía, Dios le da La la interpretación de los 2 sueños. En su libre albedrío, el copero lo repone. ¿Verdad? O en la soberanía de Dios. En su libre albedrío, el copero decide quedarse callado por 2 años más. En la soberanía de Dios, Dios le da un sueño al faraón. En el libre albedrío, en su libre albedrío, quisieron, que esto no pudieron. Los sabios de Egipto quisieron interpretar el sueño y no pudieron, manito. Entonces tú estás diciendo que Dios le bloqueó la mente a lo que estaban No. Ellos en su libre albedrío no pudieron, por más que querían. Ellos querían interpretarlo para estar frío con Faraón, pero no se le dio. En su libre albedrío, el copero le dice, Faraón, hay un carajito que brega en la cárcel. El tipo revela te interpreta los sueños bien, porque lo hizo conmigo. En su libre albedrío, el faraón manda a llamar a José. Correcto. El cual, por la soberanía de Dios, vuelve e interpreta el sueño. El faraón, en su libre albedrío, decide que él sea quien guíe los destinos de Egipto y quien acumule la comida. Porque él le dijo que habría 7 años de hambruna y 7 años de comida. Ok. En su libre albedrío el faraón dijo, no, pero tú eres el hombre, tranquilo. Sin embargo, José, cuando reflexiona, cuando piensa, cuando ve todo lo que sucedió en su vida, en Génesis capítulo 45, del versículo 1 al versículo 5, cuando se reúne con sus hermanos, ¿sabe qué dice? ¿Qué dice? Lo que ustedes hicieron no fue su libre albedrío. ¿Dónde? Espérate, hay que leerlo así. Lo dice así. Espérate. lo dice así. No dice libre albedrío por ningún lado. Ok. Lo que él está diciendo es, lo que ustedes hicieron no fue porque ustedes me lo quisieron hacer, sino que Dios me mandó delante de ustedes para guardarles posteridad. Suerte me manda con el libre albedrío. Espérate, mira. No fue libre albedrío de nadie. No, mira que dice. Fíjate que cada cosa que el hombre en su libre albedrío quiso hacer, simplemente era el plan de Dios cumpliéndose en la vida de José.
Mira, Punto y bolita. Me retiro. ok, el versículo 5 del 45 que él estaba citando dice, ahora pues, no se entristezcan, ¿verdad? Sí, ahí mismo. Sigue fluyendo. Sigue fluyendo. Ok, no, desde el 4, más para arriba. Sí. Y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijeron, yo soy su hermano José, a quien ustedes Sí. vendieron. En el plano humano. No, ahí dice quienes ustedes, porque eso del plano humano tú lo estás agregando al texto. Sí, pero sigue diciendo. Sigue diciendo, ahora pues, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido. ¿Quiénes fue que me vendieron? Mis hermanos. Sí. Pues para preservar vidas, me envió Dios delante de ustedes. Porque en esos 2 años ha habido hambre, y ahí se ve el texto. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra, para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Entonces, mira lo que dice después el versículo 20 del 50. Ustedes pensaron, o sea, no está diciendo Dios pensó mal, dice, ustedes pensaron mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy. Pero Para me está- preservar la pero vida. Yo de siento mucha que tú me gente. estás dando la razón. No. Entonces, mira qué pasa. Mira qué Dígale pasa que en me esta- está dando la razón. Mira, mira lo que está sucediendo ahí. El hombre es responsable porque él le está diciendo, ustedes me vendieron. Pero que vuelvo Y y te Dios digo. lo cambió. O Pero sea, mi amor, Dios- tú ves, yo estoy diciendo, en el plano humano tú ves un hombre Es que vendiéndote. la idea de- Ahora, Ok. No, ¿quién no, está utilizando a ese hombre para que te No, pero venda? es que Ok. tenemos que tener en cuenta con la parte de que si tú dices que Dios lo está utilizando, que es el que está poniendo que ellos tomen ciertas decisiones, Dios está pecando. No, Dios Y no eso es está serio. pecando. Sí, porque es que está tomando decisiones. por Pero la Dios no persona. está pecando porque entonces Porque Dios pecó entonces cuando la- mató. Dios entonces pecó cuando mató a los inocentes. No, Hijos, o sea- a los inocentes primogénitos de Egipto. Ok, Ese- pero creo que no ¿quién cabe lo esa mató? parte. No Pero es la vamos parte a- que estamos vamos- hablando. Estamos en este texto. Pero que no, Dios no pecó. Ok, Dios no pecó. tú lo Recuerden dijiste. que no vamos a llegar a la conclusión aquí en este No, pero- tema, ¿verdad? Ok, Dios no pecó. Bueno que lo No, sepa. no, por favor. Ok, Dios Termine no su pecó. punto. Entonces, si Dios no pecó, ahí lo que me está mostrando es que el hombre es responsable de sus actos. Y sus actos pecaminosos, Dios lo está moviendo para que hagan su voluntad. Pero igual el hombre pero- sigue siendo Pero es responsable. que entonces igual Dios, si está utilizando simplemente los actos del hombre, sería un mayor acto de irresponsabilidad. Porque entonces está utilizando este como un bagazo simplemente. Y no lo está No. sacando del error en el que está. No. ¿Tú Yo no- crees que yo no eso es veo- Pero menos entonces, nocivo? los errores, ok, vamos a ver, porque los errores entonces que comete el ser humano, los errores de pecado, adulterio, de asesinato, lo que sea, El error de Adán en el jardín del Edén. ¿Qué ¿cuál, pasó ahí? cuál fue eso? Cuando tomaron del fruto prohibido. La razón por la que estamos Ah. aquí debatiendo. Ok, la razón por la que estamos aquí debatiendo, ok. Esos errores, esos pecados, entonces son controlados por Dios también, según tu perspectiva. Es que yo no he hablado. O sea, el hombre no necesariamente puede de decidir, controlado. el hombre no puede decidir, por ejemplo. Es una máquina. El hombre no decide, no puede decidir si pecar o no pecar. Lo que yo estoy diciendo es que Dios lo sabe previamente a su pecado. No, eso lo... Eso Y lo si sabe Dios él. lo- pero ok, Claro y que si sí. Dios lo sabe, pero es que espérate, es que si Dios lo sabe previamente a su pecado y no me interviene, ¿dónde está el libre albedrío que yo tengo? Pero Es que que tú vas a tomar la decisión como Dice- Es que no es mi decisión, Dice es lo Romano. que para lo que Dios me trajo ya. dice Romano que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, ¿verdad? A los que A, aman. a los que aman a Dios, ¿verdad? Y lo que hace es esto, lo que conforme a su voluntad, a su propósito, Sí. son llamados. Algo que decía Frankie, bien interesante, es que, ¿por qué no verlo? Sabemos que a nivel del plan de Dios, vamos a terminar haciendo el plan de Dios, pero eso no quita de que yo pueda tomar malas decisiones en el camino. Y que lo que él puede hacer es que esas malas decisiones, en algún momento él va a enderezar mis pasos para que yo siga dirigiéndome hacia el propósito eterno. Pero no se enderezan los pasos de todos, que es lo que yo te estoy diciendo. No, porque él tiene misericordia. Se de quien enderezan los tiene pasos de misericordia. aquellos que están De lo conforme que al decide. propósito de Dios, Pero conforme ¿quién a es su ese? propósito divino. Pero precisamente, es que lo que estoy diciendo, no todos van a estar bajo el propósito de Dios. Porque no todos vinieron para vivir bajo el propósito de Es Dios. que yo siento que hay una mezcla entre la salvación y la responsabilidad moral. Cada vez que Y tú la lo responsabilidad dices, humana. o sea, humana. Yo siento que tú, o sea,
y perdón si lo he malinterpretado, pero es que yo siento que de momento como que hay una mezcla entre esas No, dos es cosas. que no hay una mezcla. Lo que yo estoy diciendo Pero es- mira, Anthony ya tiene guardado, dijo Juan. Entonces, ya tenemos que ir Ya, concluyendo. Paramos. No, mira, ya solamente 2 gente dijeron que Ya sigamos. está Entonces. cansado. yo le dije Ya a está producción, antes de sentarme aquí, Ajá. se lo dije a producción, ustedes 3 se reunieron para venir contra mí. No. El público que está aquí lo ha visto. Lo ha visto. Para Pero aclaración de todos, porque puede ser una pregunta que puede surgir. Ese tema de Adán, al principio, según lo que tú dices, sería bueno que también diéramos alguna idea. Es interesante, sacando el tema de los bíblicos, que la ciencia también afirma que no hay libre albedrío, la ciencia. Basados en que ya por nuestro previo conocimiento, nuestra vida está condicionada por lo que ya tenemos aquí. O sea, no es como que yo quiero volar, voy a volar. O yo quiero meterle un dedo o caminar por un barranco y lo voy a hacer. Es decir, hay un bloqueo mental de manera biológica, hay un bloqueo mental que no me permite volar, Claro, aunque yo porque quiera volar. si yo sé que por ahí puedo morir, eso bloquea la voluntad que yo tengo, bueno, de explorar esa parte, porque dice, bueno, por ahí yo me puedo caer. Pero tú quieres pasar. Pero hay algo que te dice que no puedes. O sea, el conocimiento previo que ya tú has almacenado te dice, no lo hagas por esto y lo otro. Entonces, ahí se basa la ciencia también para decir que no hay un libre albedrío como tal, así como que yo hago lo que yo quiera, que puedo hacer libremente lo que se me dé la gana. Porque Sí. incluso hay bloqueos mentales y además de eso, el mundo fuera un caos. Mira, incluso las leyes naturales, como tú dices, las leyes Claro. naturales son una razón. Imagínate que todos nosotros hiciéramos lo que nos viniera en gana, el mundo fuera un caos. A mí me Porque gustaría, en eso estaríamos violando incluso las leyes. Hay muchas veces que yo no quiero respetar un semáforo, yo me quiero ir en rojo. a mí me gustaría que mi suegra algún día se levante y diga, yo soy un pez. ¿100? Mi suegra, Ah. soy un pez. Y que arranque por ahí mal abierto. ¿Tú me entiendes? Pero hay algo que bregue. interesante aquí. Perdónenlo. Que para ir ya, Perdón. no sé, bueno, terminando. Al final, saber si hay libre albedrío o no en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Dios, según ustedes, ¿qué relevancia tiene? ¿Qué relevancia pudiese tener en nuestra vida? Pensar como Randy que no hay libre albedrío, o pensar como nosotros que le dejamos la responsabilidad a él. A mí me encantaría ver el libro de la vida, loco. Y ver cuántos cubos de liquid paper se han gastado en el cielo. ¿Cómo así? Borrando y escribiendo. Se convirtió Eric. E inscríbeme el libro de la vida. ¿Cómo así? Se descarrió. Eric. Bórrenlo. borren a Eric. Se convirtió Eric Fernández. Pecó Eric. ¿Y qué Pecó hacemos? Eric. Bórrenlo. borren a Eric. ¿Y qué hacemos con Salmo 139 que dice, tu libro se escribió todos los días que me fueron dados? No, yo no sé. Lo de mucha gente. Desde antes que lo de fuera mucha alguno de gente ellos. se ha borrado. Ah, sí. A mucha gente le escribieron historia A, B, C, D. Y la oración de salvación. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. ¿Me entiendes? Y cuando te descarrías entonces, borrado. Vuelve y escribe mi nombre. Pero en el que libro. nosotros predicamos desde aquí, desde los púlpitos, decimos que Dios le dijo a Jeremías, antes de que naciese, Yo te escogí, conocí Te conocí. y te di por profeta a Te las consagré. naciones. El carajito decidió ser profeta. Eso no se te puede discutir. Decidió ser profeta. Por eso ninguno de nosotros nos hemos levantado contra ti. Porque estamos de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Al final de la jornada. Al final de la jornada, tú tienes razón, porque no podemos estar en desacuerdo en que Dios tiene el control de todo. Y mira, yo Que quiero es el decir algo creador. y ya bueno, dale. Ya, vamos a ir concluyendo. No, y es para responder la pregunta. Sí, Vuelve, sí. ¿cómo lo podemos Amén, vamos aplicar? concluyendo, amén, ¿verdad? Bien, a mí, Mira. ¿en qué Ya luego eso me- nos pillemos de aquí esta gente increíble. en que a mí eso me ayuda en mi vida espiritual? Desde mi posición, que yo veo que hay uno que sí y uno que no, es que gracias a Dios, porque Él me salvó en su misericordia, la salvación no depende de lo que yo pueda hacer o no pueda hacer, sino que Eso sí. descansa plenamente en el sacrificio de Cristo. Correcto. Eso a mí me da como un release, así como una tranquilidad. Porque si dependiera de mí, de que no, o sea, si fuera de que por mi libre albedrío que yo me voy a salvar,
fuera muy interesante la vida y no me voy a salvar y no me salvaría al final. ¿Romano está antes o después de Hechos? Romano. Pregúntale, varón, después. Romano, ¿para dónde están? No, porque el varón no sabe, lo va por Tesalonicense ahora. Ah, Yo quiero decir algo, como yo he sido quizás el más agrio en decir algunas cosas, porque esa es la manera como que me caracteriza. O sea, yo creo eso de verdad. Pero a mucha gente eso les trae un problema, una situación. Pablo, en la epístola a los romanos, se pasó mucho tiempo dando definiciones de la salvación, hablándole a judíos, hablándole a gentiles y explicando la razón por la que somos salvos. Y yo puedo tener la razón en algo y quien piense diferente a mí también puede tener razón en muchas otras. Al final, ¿cuál es el beneficio que yo tengo de todo eso? Es que yo logro, desde mi perspectiva, conocer más a Dios, pero sobre todo depender cada vez menos de mí y más de Él. Pero yo quiero regalarles, Romanos, mire que hasta busqué la Biblia cristianamente. Quiero regalarles Romanos capítulo 11, versículo 33. Encontrar esto en la Biblia para mí fue un aliciente. El apóstol Pablo, después de hablarle muchísimo a los romanos y de exponer toda su sabiduría, todo lo que dijo, él concluye diciendo: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea toda la gloria para siempre. Amén. Y ahí comienza entonces aleluya. Un capítulo que comienza de una forma por alguna razón. El capítulo 12 de Romanos, que no debió ser el capítulo 12 nunca, sino que debió ser la continuación del 11, comienza diciendo: por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten a Dios su cuerpo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro trabajo como creyentes no es entender a cabalidad la mente de Dios. Nadie puede hacerlo, dice Pablo. Pablo, que sabía más que nosotros. Sin embargo, él dice: por lo tanto, hay una unión. Es demasiado grande. Por lo que ya les dije, suelten esa discusión en banda. Y lo que ustedes tienen que hacer todos los días es presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. O sea, eso es lo que hay que hacer. ¿usted cree que hay libre albedrío? Bien. ¿Usted cree que no hay libre albedrío? Bien. Ahora, tenemos que juntarnos, tenemos que estar juntos siempre y saber que lo que nos toca es presentar nuestra vida en sacrificio a Dios, sea lo que sea que usted crea. Y punto. Así que muchas gracias. Esto fue El Catecúmeno.